Y pues, bueno amigos, les doy la bienvenida a otro video más. En este video yo les traigo ahora uno de teorema de Thevenin. Como pueden ver, tenemos un circuito de 15 volts, una resistencia de 5 ohms por acá, otra de 8 ohms por acá, otra de 2 ohms, una resistencia de 4 ohms por acá y una fuente de corriente, ¿verdad?, de 2 ohms. ¿Qué queremos hacer? Queremos calcular el voltaje y la corriente de 4 ohms, o sea, esta resistencia, ¿ok? Y pues bueno, ¿qué es el teorema de Thevenin? Pues muy a resumidas cuentas, básicamente el teorema de Thevenin es, la premisa nos dice que cualquier circuito, por complejo que sea, por tan grande que sea, el circuito que te imagines, lo podemos reducir a este pequeño circuito. Un circuito en serie con un voltaje de Thevenin, una resistencia de Thevenin, y le conectamos en serie la resistencia, ¿verdad? La resistencia de la que queremos medir, pues las magnitudes, como lo es el voltaje y la corriente. En este caso, ¿cuál sería la RX? Pues la RX va a ser 4 ohms. 4 ohms, ¿verdad? Pues la que queremos medir, ¿verdad? El voltaje y la corriente. 4X va a ser 4 ohms y la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin es precisamente lo que vamos a calcular a continuación. Primer paso para llevar a cabo la metodología del teorema de Thevenin. Pues bueno, el primer paso es calcular la resistencia de Thevenin, ¿ok? ¿Qué hay que hacer? Pues bueno, dice, cortamos la resistencia de lo que queremos sacar los valores, ¿ok? 4 ohms la cortamos, lo cual nos va a quedar un circuito abierto, ¿verdad? Porque vamos a retirar la de 4 ohms, lo cual nos va a quedar así las dos terminales A y B, donde estaba 4 ohms, ¿verdad? ¿Qué más? Cortocircuitamos fuentes de voltaje. Esta fuente de voltaje simplemente la vamos a dejar como un cable solo, ¿verdad? Porque vamos a cortocircuitar. Aquí donde está 15 volts, pues simplemente pusimos un cable. ¿Y qué más? Abrimos fuentes de corriente. Las fuentes de corriente las vamos a abrir. Una vez hecho esto, calculamos la resistencia Thevenin. Ok. ¿A qué se refiere con abrir fuentes de corriente? A que simplemente también vamos a retirar la corriente, la fuente, ¿verdad?, de corriente. Simplemente pues abrimos el circuito, lo retiramos y pues nos queda así, ¿verdad? Aquí donde lo abrimos, estos dos puntitos pues no van a afectar, ¿verdad? Pues digo, ahí estaba, ¿verdad? Ahí estaba, ¿verdad? La fuente solo es para indicar que ahí estaba, pero pues bueno. Ahora sí podemos hacer nuestro cálculo. Podemos ver que 5 ohms están paralelo con 8 ohms. ¿Por qué? Porque aquí está conectada su terminal y sus terminales también se encuentran por acá. Entonces hacemos el cálculo de paralelo. 5 por 8, 40, 5 más 8, 13. Hacemos la división y nos queda 3.077 ohms. La resistencia equivalente de estas dos, ¿ok? Es 3.077 ohms, pero ahí no termina. Damos vuelta. Y ahora nos va a quedar ese 3.077, nos va a quedar en serie ahora con el 2 ohms. Nos queda en serie ahora con el 2 ohms. Y pues sumamos, ¿verdad? 3.077 más 2 ohms, pues nos da 5.077 ohms. Sumamos en serie y pues nos da esto, ¿verdad? 5.077 ohms, la cual es la resistencia de Thevenin. Y muy bien amigos, ya tenemos la resistencia de Thevenin. ¿Cuál es el segundo paso? Es calcular el circuito sin tomar en cuenta la resistencia que quitamos. O sea, la que quitamos ahorita de 4 ohms se queda en circuito abierto. Utilizando cualquier método de análisis de circuito visto anteriormente para encontrar el voltaje de Thevenin. O sea que ustedes a estas alturas ya más o menos deben de tener un método, ¿verdad? Tenemos el método de mallas, de nodos. Hay muchos métodos de reducción también. Y pues bueno, nosotros en este caso vamos a utilizar el método de mallas, ¿ok? Vamos a utilizar el método de mallas para resolver este circuito. Y pues bueno amigos, ya que tenemos nuestro circuito, ya con la resistencia de 4 ohms, pues ya la retiramos, ¿verdad? Pues ya nos queda así, ¿verdad?
Nos queda todo el circuito excepto con la resistencia 4 ohms, nos queda aquí abierto. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a aplicar el método de mallas, ¿ok? Que de hecho va a ser, vamos a aplicar mallas, pero tenemos que aplicar super malla. Vamos a aplicar super malla, ahorita les voy a decir por qué. Pero bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en el método de super mallas? Pues asignar las corrientes, ¿verdad? La corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Aquí la corriente 3, miren. Como aquí está abierto, o sea, las terminales no están cerrando el circuito. Esta resistencia de 2 ohms pues prácticamente está en el aire. Está en el aire, entonces en esta malla no fluye corriente, ¿ok? Aquí no fluye corriente, por lo tanto podemos decir de entrada que la I3 es 0, ¿verdad? Pero para una mejor estructura en el cálculo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer de la malla 2, o sea, de aquí la corriente 2 y la I3, de estas dos mallas, vamos a hacer una super malla, ¿ok? Estas dos van a ser una super malla. ¿Por qué? Porque miren, ustedes me imagino que ya saben o habrán visto que una super malla es cuando tenemos una fuente de corriente entre dos mallas, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener que aplicar super malla. Y pues bueno, ahora, ¿qué es lo que sigue? Vamos a asignarle polaridades, ¿verdad? Vamos a asignarle las polaridades a nuestras resistencias. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a asignar las direcciones de las corrientes. Se dice que las direcciones de las corrientes son arbitrarias, ¿ok? Se dice que las puedes poner como quieras. Nosotros para agilizar los cálculos y no revolvernos, lo que vamos a hacer es ponerlas a favor de las manecillas del reloj, ¿ok? Simplemente vamos a ponerlas a favor de las manecillas, pues para no batallar, ¿verdad? Para que sea más práctico. Entonces, ¿qué pasa? Que miren, como nuestra batería de 15 volts ya tiene su polaridad de menos a más, aquí tiene su signo de menos, pues bueno, la corriente va a fluir así a favor de las manecillas y aquí va a entrar por el negativo, ¿verdad? Va a entrar por el negativo, la polaridad se respeta. Y aquí como nos vamos, pues bueno, está entrando en la resistencia, pues bueno, aquí ya ponemos de más a menos. Aquí ya ponemos de más a menos, ¿ok? Continúa ese recorrido, pasa por 8 ohms y entra de más a menos. Y ahora vamos a definir las de las supermallas. Pues bueno, vamos a decir que la corriente aquí también fluye pues a favor de las manecillas, ¿verdad? Si la pusimos, pasa la corriente, pasa por 8 ohms. 8 ohms ya tiene su polaridad. Entonces está entrando por el menos, ¿verdad? De menos a más. Continúa, pasa por el 2 ohms. Aquí es de más a menos, ¿verdad? Más a menos porque todavía no tenía su polaridad y pues está entrando, ¿verdad? A favor. Ahorita les voy a explicar un poco mejor para qué vamos a utilizar las polaridades. Ahorita solo las definimos, nuestras polaridades, pero ahorita ya les voy a explicar un poco más a fondo para qué las vamos a usar. Entonces, bueno amigos, ya que tenemos nuestro circuito ya estructurado con sus correspondientes polaridades, pues ahora sí toca toca hacer el análisis, ¿verdad? Ya ahora sí matemático. Este voltaje que ven aquí es el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin es el que va a caer, ¿verdad? En estas dos terminales. Se podría decir a simple vista que el voltaje de Thevenin, pues bueno, como queda aquí en el aire, pues entonces va a quedar directamente, como queda aquí en el aire y como aquí decimos que aquí no va a fluir corriente, la corriente aquí es 0, pues bueno, podríamos decir que queda perfectamente en paralelo, ¿no? Con la fuente de 2 amperes y por lo tanto con la resistencia de 8 ohms. Por lo tanto solo bastaría calcular lo que cae aquí en 8 ohms. Pero bueno, como nosotros queremos hacer el cálculo, queremos darle estructura al cálculo para no equivocarnos,
pues vamos a plantear nuestras ecuaciones como se debe, ¿verdad? Para plantear nuestras ecuaciones debemos de acordarnos de la ley de los voltajes de Kirchhoff. ¿Qué nos dice la ley de voltajes de Kirchhoff? Acuérdense, la suma de los voltajes, voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 más, pueden ser más. La suma de los voltajes es igual a 0, ¿ok? La suma de los voltajes tiene que ser igual a 0. Recuerden que por ley de Ohm, voltaje es corriente, la I corriente por resistencia, ¿ok? Breve recordatorio. Ahora sí vamos a las ecuaciones. Ahora sí vamos a utilizar las polaridades. Ahora sí van a ir viendo para qué sirven. Otra cosa que cabe aclarar. Como tenemos la malla 1, ¿verdad? Y tenemos la supermalla. Acuérdense que la supermalla iba a abarcar todo esto, ¿verdad? Todo esto, estas dos mallas. La supermalla iba a abarcar todo esto. Entonces, como solo tenemos una malla y la supermalla, pues vamos a tener dos ecuaciones, ¿ok? En total nos van a quedar dos ecuaciones para llevar a cabo nuestro resultado. Entonces, la ecuación 1, vamos a partir con la ecuación 1, que es la correspondiente a la malla 1, ¿ok? A esto nada más, a esto. Y vamos a ver cómo nos van afectando las polaridades. Pues bueno, empezamos con menos 15 volts, ¿ok? La ecuación 1, menos 15 volts, ¿por qué? Porque aquí la corriente aquí está entrando por el negativo, entonces ponemos menos 15 volts. Continúa la corriente en su dirección y aquí entra por el positivo, entra por el más. Va de más a menos, entonces ponemos más 5 ohms por la corriente 1, ¿ok? Acuérdense que queremos sacar voltajes. Por ley de Ohm, acuérdense, corriente por resistencia, entonces ponemos 5 ohms por la corriente 1, ¿verdad? Que es la que le está afectando aquí directamente. Y ahora, más 8 ohms por la corriente 1. La corriente 1, que es la que está entrando, se pone positiva la corriente 1. ¿Por qué? Porque aquí está entrando, ¿verdad? Está entrando la corriente 1 por el positivo. Corriente 1 menos la corriente 2. ¿Por qué ponemos dos corrientes? 8 ohms por I1 menos I2. ¿Por qué dos corrientes? Pues bueno, porque son dos corrientes las que lo están afectando. La I1, como ya dijimos, entra por el positivo. Pero la I2, al llevar a esta dirección también, va a favor de las manecillas del reloj. Pues bueno, aquí está entrando en 8 ohms también, pero ahora está entrando por el negativo. La I2 ya está entrando por el negativo aquí. Entonces por eso la I2 la ponemos negativa. Por eso es 8 ohms por I1 menos I2. ¿Ok? Se cierra el paréntesis aquí. Igual a 0, ¿ok? Igualamos a 0. ¿Por qué? Porque se iguala a 0 porque lo que vamos a hacer es la suma de los voltajes esta, ¿verdad? La ley de Kirchhoff. Por eso igualamos a 0. Estos son voltajes, acuérdense. A fin de cuentas queremos sacar voltajes. Ahora que sigue vamos a ir reduciendo algebraicamente, ¿verdad? El menos 15 volts se queda igual. Más 5 ohms por la corriente 1 pues se queda igual también. Y luego más 8 ohms por la corriente 1 se queda igual menos 2 amperes. ¿Por qué 2 amperes? Porque la corriente 2 aquí no la está diciendo, son 2 amperes. Aquí entran los 2 amperes, entonces la corriente 1 menos 2 amperes, ¿ok? Igual a 0. Les recuerdo que esto que ven encerrado, pues es la base, ¿verdad? De la ecuación 1, es de donde partimos. Ok. Ahora vamos al tercer paso. Ya que sacamos la segunda línea, ahora vamos al tercer paso, que es menos 15 volts, se queda igual, más 5 ohms por la corriente 1, más 8 ohms. Ahora vamos a multiplicar, ¿verdad? 8 ohms pues lo multiplicamos, ¿verdad? Multiplicamos por la corriente 1, es simple álgebra. Multiplicamos por la corriente 1 y pues por el menos 2, ¿verdad? 8 ohms por la corriente 1 menos 16 volts. ¿Por qué menos 16 volts? Porque 8 ohms por menos 2 amperes pues da menos 16 volts. Aquí ya tenemos un voltaje. Ya tenemos un voltaje porque ya aplicamos la ley de Ohm aquí. Resistencia de 8 ohms por la corriente
de menos 2 amperes, pues nos va a dar un voltaje, ¿verdad? El cual es menos 16 volts. Igualamos a 0 para seguir aplicando, ¿verdad?, la ley de Kirchhoff de los voltajes. Entonces continuamos. Aquí menos 15 volts más 13 ohms por la corriente 1. ¿Por qué? Porque miren, aquí pueden ver que ya tenemos términos semejantes. 5 ohms se está multiplicando por I1, por la corriente 1. Y 8 ohms también está multiplicando por la I1. Los dos están multiplicando por I1, por lo tanto tienen un término semejante, entonces sumamos, ¿verdad?, por álgebra. Entonces queda más 13 ohms por la corriente 1. Y el menos 16 volts, pues lo vamos a dejar igual. Por el momento, ¿verdad? Lo vamos a dejar igual. Ahora, ¿qué estamos notando? Para pasar a la siguiente línea, ¿verdad? La siguiente disminución, pues bueno, podemos ver que tenemos nuestro 13 ohms por corriente 1, todo bien. Pero ahora tenemos menos 15 volts de este lado y tenemos menos 16 volts de este lado. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer la suma algebraica, ¿verdad? La cual es menos 15 volts menos 16 volts, pues nos va a dar menos 31 volts, ¿verdad? Entonces así nos queda la ecuación más disminuida. 13 ohms por la corriente 1 menos 31 volts, pues bueno, igual a 0. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar la corriente 1, ¿ok? Queremos despejar la corriente 1. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues bueno, pasamos sumando, porque ya sea en 31 volts, pues aquí está restando, ¿verdad? La vamos a pasar sumando para el otro lado. Entonces nos queda 13 ohms por la corriente 1. 13 ohms por la corriente 1 igual a 31 volts. Igual a 31 volts. Para despejar I1, pues simplemente hacemos la división, ¿verdad? 31 volts sobre 13 ohms. Ya estamos aplicando aquí la ley de Ohm otra vez. Voltaje sobre resistencia. Voltaje sobre resistencia nos va a dar una corriente. Entonces, dividimos 31 entre 13, pues nos va a dar 31 sobre 13 amperes. ¿Ok? 31 sobre 13 amperes. Nos va a dar una fracción a fin de cuentas. 31 sobre 13 amperes. Esa es la corriente 1, ¿ok? Entonces, en la ecuación 2, aquí es donde pues ya estamos aplicando la supermalla. Quedan acomodados nuestros voltajes así, ¿verdad? El 8 ohms, menos 8 ohms, multiplicado por sus correspondientes corrientes. Y pues lo demás que se los voy a explicar a continuación, miren. Como pueden ver, la corriente dijimos que iba a fluir a favor, ¿verdad?, de las manecillas. A favor de las manecillas. Acá como está entrando por el negativo, pues nuestro voltaje va a ser menos 8 ohms por la corriente 1 y 1 menos I2. ¿Por qué? Porque pues ya sabemos, ¿verdad? Ya sabíamos que las corrientes que iban a caer en 8 ohms pues iba a ser así, I1 menos I2. Ya habíamos quedado en que iba a ser así, entonces así se queda, ¿verdad? Entonces menos 8 ohms por corriente 1 menos I2 es nuestro primer voltaje de la ecuación 2. Todo esto. Más 2 ohms por 0, lo cual se va a cancelar. ¿Por qué? Porque acuérdense, vamos a tomar en cuenta el 2 ohms, pero pues bueno, el 2 ohms pues ya saben que aquí pues es 0. O está en el aire, entonces lo cancelamos. Por eso nos queda así. Más 2 ohms por 0 más el voltaje de Thevenin. Más el voltaje de Thevenin. Por eso les dije que de todas formas tenía que considerar esto para que pudiéramos estructurar bien la ecuación. Más el voltaje de Thevenin pues igual a 0. Porque aquí va siguiendo la corriente. Y pues aquí tenemos nuestro voltaje de Thevenin, ¿ok? Lo estamos incluyendo, entonces lo sumamos. ¿Qué vamos a hacer? Por reducir, ¿verdad? Menos 8 ohms. Pues ya sabemos que I1. Ya sabemos, ¿verdad? Ya conocemos la I1, pero bueno, ponemos aquí menos I2, que es menos 2 amperes, ¿verdad? Ya sabemos que es 2 amperes. 2 amperes es la I2, entonces aquí ponemos menos 2 amperes. Más el voltaje de Thevenin, ya quitamos esto. Pues bueno,
menos 8 por, ya sabemos que la corriente 1 es 31 sobre 13 amperes. Ya sabemos que la corriente 2 es menos 2 amperes, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente hacemos la resta entre estas dos. 31 sobre 13 amperes menos 2 amperes nos queda 5 tercios. 5 tercios, ¿verdad? Y ya nos pasamos hasta la siguiente línea. 5 tercios de amperes. Entonces vamos a multiplicar, más déjenles pongo aquí, amperes, y estos son ohms, ¿verdad? Menos 8 ohms por 5 tercios de amper, pues vamos a llegar a menos 3.077, ¿verdad? Menos 3.077 volts más el voltaje de Thevenin igual a 0, ¿verdad? Más el voltaje de Thevenin igual a 0, ¿qué vamos a hacer? Que el menos 3.077 lo vamos a pasar al otro lado. Pasamos esto al otro lado, lo cual nos queda voltaje de Thevenin igual a 3.077 volts. Este es nuestro voltaje de Thevenin, como pueden ver, ¿ok? Como pueden ver este voltaje. Nota, pues bueno, una nota que cabe destacar. Básicamente lo único que hicimos fue sacar el voltaje, pues que caían 8 ohms, ¿verdad? Como ya les había dicho. Ya que al eliminar el 2 ohms, pues queda paralelo con el voltaje de Thevenin, ¿verdad? Pues sí, básicamente eso fue lo que hicimos. Calculamos el voltaje de 8 ohms, o sea, el que cae aquí. El que cae aquí, como está en paralelo directamente con el voltaje Thevenin, porque dijimos que aquí no iba a caer nada, pues sí, lo que sacamos aquí de voltaje básicamente es el voltaje de Thevenin. Si ustedes hubieran dicho, estoy en un examen, lo tengo que hacer rápido, es válido si lo hubieran hecho así directamente. Yo pues lo estructuré mejor, ¿verdad? Para tener un mayor orden. Y ahora, ya que conocemos el voltaje de Thevenin, tenemos el paso 3. Con el voltaje de Thevenin encontrar ahora sí el voltaje y la corriente de 4 ohms. Ok. Ahora sí, queremos conocer el voltaje y la corriente también de 4 ohms, ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Queremos llegar hasta esta miniatura de circuito, ¿verdad? Un voltaje Thevenin con resistencia Thevenin conectado a la RX, que en este caso es 4 ohms. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues miren, ponemos nuestro voltaje Thevenin 3.077 volts conectado a 5.077 ohms. Acuérdense que esta era la resistencia de Thevenin que calculamos en un inicio. Lo conectamos a 4 ohms, ¿verdad? 4 ohms lo conectamos. ¿Qué hacemos? Pues hacemos la suma, ¿verdad? De 4 más 5.077 ohms porque están en serie. Entonces, 4 más 5.077 ohms, pues nos queda la resistencia total de esas dos, pues nos queda 9.077 ohms, ¿verdad? 9.077 ohms, la suma de estas dos. ¿Qué sigue? Vamos a calcular por la corriente total, ¿verdad? La corriente total que cae aquí. Ya que conocemos la resistencia total entre estas dos, pues vamos a aplicar ley de Ohm, que es voltaje sobre resistencia. Ay, disculpen un poco la cámara. Voltaje sobre resistencia. Entonces, 3.077 volts. 3.077 volts sobre la resistencia que acabamos de calcular. 3.077 volts sobre 9.077 ohms nos da una corriente de 0.339 amperes, ¿ok? 0.339 amperes, la cual esta es nuestra resistencia de 4 ohms. La resistencia que cae en 4 ohms, pues es lo mismo que sacamos acá, es 0.339 amperes. O sea que es la corriente que nos pide, ¿verdad? En el problema, la de 4 ohms. Ahora, para calcular el voltaje, volvemos a aplicar ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Si ya conocemos la corriente, que es 0.339 amperes por 4 ohms, pues nos queda el voltaje de 1.356 volts. Entonces, el voltaje que cae en 4 ohms es de 1.356 volts. Entonces ya tenemos el voltaje y la corriente que cae en 4 ohms, ¿ok? Y pues bueno amigos,
ya calculamos lo que nos pedía el ejercicio. Pero como un dato extra que ya a lo mejor es un poco independiente, pero como dato extra les puedo decir que podemos encontrar la corriente de Norton directamente del teorema de Thevenin sin hacer el procedimiento de Norton. No tenemos que hacer el análisis de Norton para llegar a la corriente de Norton. Y viceversa, también si hacemos el análisis de Norton, también podemos llegar directamente al voltaje de Thevenin. Se los voy a enseñar en otro video. Pero como pueden ver, pues miren, ¿cómo llegamos a la corriente de Norton? Pues simplemente conectamos el voltaje de Thevenin con la resistencia de Thevenin nada más. Ya sin sumar ni nada con otra resistencia. O sea, el puro voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, ¿ok? Que el voltaje Thevenin es el que calculamos, 3.077 volts y 5.077 ohms, ¿verdad? Que es la resistencia de Thevenin que calculamos en un inicio. ¿Qué vamos a hacer? Que miren, aplicamos de ley de Ohm, corriente, voltaje sobre resistencia, la corriente de Norton, entonces es el voltaje de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin, que es 3.077 volts sobre 5.077 ohms, nos da una corriente de Norton de 0.6 amperes. 0.6 amperes es nuestra corriente de Norton. Lo van a ver en el próximo video, porque este mismo problema lo intentaré resolver ahora por Norton. Bueno, de hecho ya lo resolví, pero pues se los voy a mostrar. Y sí es 0.6 amperes la corriente de Norton. Queda mucho más, de hecho, si haces la división te queda 0.6, 0, pues, o sea, te queda con decimales, ¿verdad? Queda con muchos decimales. Pero yo lo reduje, ¿verdad? Lo redondeé. Y pues es esto, ¿verdad? Y pues ya, pues esto sería todo, ¿verdad? Por este video. Ahora vamos a la simulación. Vamos a la simulación en multisim a continuación. Bueno amigos, ahora sí les traigo la comprobación de lo que fue el análisis que acabamos de hacer en teoría. En la teoría de respecto al teorema de Thevenin. Como pueden ver, este es el circuito inicial. Como pueden ver. Ahora, si hacemos ya las comprobaciones de los resultados obtenidos, ahí se tarda un poco, ahí está. Pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir el voltaje de Thevenin, ¿ok? Medimos el voltaje de Thevenin en este circuito que ven de acá arriba, lo conectamos tal cual y nos da 3.077 volts. Eso fue tal cual lo que nos dio en la teoría, por lo tanto es correcto. Nuestro análisis teórico fue correcto. Ahora vamos a medir el voltaje que cae en 4 ohms, pero ahora ya conectado al circuito, el cual es 1.356 volts. Este es el voltaje que cae en esta resistencia, por lo tanto el análisis fue correcto. Ahora, una comprobación extra que hice es que miren, en el análisis teórico, al momento de medir nuestro voltaje de Thevenin, ¿qué hicimos? Despreciamos la resistencia de 2 ohms, ¿verdad? Despreciamos esta resistencia porque dijimos que aquí no iba a fluir corriente, la corriente aquí iba a ser 0, por lo tanto nuestro voltaje de Thevenin iba a quedar directamente conectado en paralelo con 2 amperes y con 8 ohms, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a este circuito que armé, así como si estuviera conectado en paralelo, así también con estas dos, pues nos da que el voltaje de Thevenin en efecto, no manches, a ver, lo moví tantito, pero ya está como estaba. Ahora si medimos el voltaje de Thevenin, nos da 3.077 volts, tal cual como nos dio el voltaje de Thevenin con todo y la resistencia. ¿Por qué nos da esto? Porque como ya les dije, queda directamente en paralelo, y si lo hacemos así nos queda exactamente igual. Ahora les voy a mencionar esto. Si quieren